Bueno, ahora sí, vamos a empezar de nuevo. Les decía que aquí este era el análisis de sensibilidad que habíamos encontrado a través de Excel, pero que es exactamente lo mismo al análisis de sensibilidad que nos arroja WinQSD, ¿verdad? ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Inclusive la misma respuesta. Miren. Tengo acá 766, 133, es lo mismo, ¿no? Ahora, estábamos hablando de qué significa cada uno de estos y me quedé en la parte del mínimo permitido y del máximo permitido. ¿Qué son estos valores? Esto es, yo les decía en la clase anterior, que en la vida real, ¿verdad? Aunque aquí hablamos de precio, de costo, como un valor fijo, en la ingresos igual, ¿verdad? Utilidades. En la vida real, pues eso cambia. ¿Ya? Eso va cambiando de acuerdo a muchos factores, ¿verdad? Puede ser una estrategia de mercadeo, el mercado en sí, de repente hay un reproceso en la planta, hay un exceso de desperdicio, el costo se incrementa. Aunque usted no le cambie el precio, las utilidades siguen siendo diferentes, ¿verdad? Cada vez que se genera inclusive una orden de producción. Ya en la práctica, cada orden de producción es un costo diferente de producto. Entonces, estos valores que son los coeficientes de la función objetivo, acuérdense que el modelo era 3.85x1 más 3.3x2, esos valores de esos coeficientes pueden variar porque son ingresos. ¿Ya? Entonces, aquí lo que me está diciendo es cuánto es lo permitido que puede bajar o aumentar sin que afecte la solución óptima. ¿Ya? Aunque cuando hablamos de solución óptima, lo que nos estamos refiriendo es a cantidad a producir, que también es importante porque ahí se ve la parte de los recursos, ¿verdad? En este caso eran dos materias primas. Entonces, por eso es importante ese lado derecho, ¿verdad? Que conocemos como la disponibilidad de la materia prima. Entonces, los coeficientes acá eh, son, en este caso, ingresos, que es el precio, y luego aquí tengo cuánto es lo que puede variar sin que afecte esa cantidad de producto. Por lo tanto, yo puedo decir, imagínense que usted quisiera, el producto está a 3.85 de precio, pero la competencia lo está vendiendo a $2. ¿Ya? Entonces hay una reducción, digamos, del precio. Ahora, yo podría evaluar si vendiéndolo a $2, ¿ya? No me afecta mi solución óptima. Según la información que ustedes ven ahí, ¿creen que le afecta si baja a $2? El uno sí. El uno es este de arriba. Con esto estamos bien. Sí, no le afecta, ¿va? Ahí le dice cuál es el mínimo valor permitido. Sin embargo, no se incluye. Es decir, si usted le pone 1.65, ya está fuera, ¿ya? Tiene ya con otro valor, por ejemplo, 1.70, 1.66, sí, el valor todavía sigue dando. Pero, por ejemplo, si yo lo quisiera dar a $2, es como que yo viniera. Vamos a ver si ahora sí funciona. Vimos que era dos variables, dos restricciones, 385, 330, 07, 04, ya hasta me lo puedo en memoria. 400, 03, 06 y 500, ¿verdad? Este era el modelo original. Si yo lo resuelvo, no creo que, bueno, tal vez, ¿verdad? Ah, y sí, eso es el problema de estar grabando con ese. Si se fija, ahí está, ¿verdad?
Pero en este caso íbamos a hacer la prueba. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, esto lo bajo a 2? Entonces yo cuando le doy resolver, ¿qué va a pasar? Mire, la solución sigue siendo la misma. Eso en cuanto a cantidades de producto. Lógico que si yo le bajo al precio, los ingresos van a ser menos, las utilidades van a ser menos. Entonces, este valor de Z siempre cambia, ¿ya? Pero lo que se evalúa es que los valores de las variables de decisión sigan siendo lo mismo. Entonces, yo les podría poner en un examen la pregunta. Yo solo les voy a poner esta tabla en el parcial. Una tablita así, de cualquier ejercicio. Y les voy a hacer preguntas en función de lo que ahí está, para que ustedes analicen y lo resuelvan. Por ejemplo, ahorita yo le podría preguntar, ¿verdad? Si sea por cuestiones de mercado, la empresa ha decidido bajarle el precio al producto 1 a $2, ¿es permitido? ¿Sí o no? Y ustedes me van a poner que sí, ¿verdad? ¿Ya? ¿Por qué me van a poner? Porque el límite inferior permitido para esa variable de decisión, que es X1, es 1,65. Entonces, al ponerle 2, todavía está dentro del rango. Lo mismo si le quisiera aumentar, por ejemplo, $2, ¿ya? Si le aumento $2 al beneficio actual, ¿ya? Bueno, porque ya tiene toba, pero es 3,85. Era. Si yo le pongo 3,85 y le quiero aumentar $2 al producto 1, ¿creen que es factible? Si yo tengo acá la tabla, ¿no? Oh, se pasa, ¿verdad? Se pasa del límite porque, eh, ahí está. Bueno, este es el original, ¿verdad? 3,85 y 3. Decíamos que le aumentábamos al primero, le aumentábamos 2. Entonces eso me quedaría 5,85. Si yo a esto le doy resolver, si se fijan, cambió la solución óptima. Los valores ya cambian. ¿Cómo? Sí, se produce cero de un producto, ¿ya? Entonces, ahí es que esto no es factible, ¿no? Porque yo cambio, entonces, la parte de los recursos. Entonces, para eso les sirve esta tablita. Esa tablita ustedes la van a interpretar. Ahora, ¿qué pasa? Hay cambios que se dan en los costos o en los precios o en lo que sea, que son las variables de decisión, que no siempre son los mismos. Es decir, no solamente hay un cambio, sino que pueden haber varios cambios simultáneos. Por ejemplo, ¿qué pasa si, por ejemplo, el producto 1 se reduce 50 centavos y el producto 2 se incrementa, por decir algo, $2? ¿Qué pasa en ese caso? Para esos casos lo que se hace es una regla que se llama regla del 100%. Ya la vamos a ver. Para empezar, fíjense que lo que se diferencia, porque si ustedes ven los datos, las dos tablas, esto es diferente a esto, ¿ya? De ahí todo lo demás es igual, porque es la misma resolución y todo. Pero, ¿qué pasa con este? Que por ejemplo, aquí le menciona el mínimo permitido, pero aquí dice permisible aumentar. Aquí le da la cantidad que usted le puede aumentar, mientras que aquí le da cómo le queda ya con el aumento, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, si usted le resta al mayor siempre el menor, por ejemplo, 5,77
Le resta 385. ¿Cuánto da? 577, 5. Le resto 385. 1,92, que es esto mismo, ¿eh? Es decir, eso 1,92 es lo que permite él, en este caso, aumentar al valor que ya tiene, ¿ya? Que en ese caso era 385. Y lo mismo al revés, ¿vale? Si yo tengo 385 y le bajo y le resto los dos, el 1,65, ¿cuánto? 2,2 es esto, lo permisible reducir. Entonces, en eso se diferencia, ¿ya? Que le da la cantidad permitida a subir o a bajar y le da, perdón, y le da el mínimo y el máximo. Le da el valor ya, ya le da el valor. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo determino? Esto puede ser una pregunta, digamos, de examen. Si le aumento el precio a X1, que en, digamos, 80 centavos, y al producto 2 le hacemos un descuento y llegue hasta 2.50. ¿Es factible, verdad? Esa solución. ¿Ah? Si le aumento el precio a X1 en 80, bueno, esto eran centavos, ¿verdad? Y luego al producto 2 le hacemos un descuento de 2.5, es decir, le reduzco. ¿Es factible la solución y se mantiene la solución de la óptima? Veamos, ¿qué hacemos para eso? Bueno, para eso lo que hacemos es, vamos a hacer una regla del 100%, ¿ya? Y es determinar el porcentaje que yo estoy, digamos, eh, modificando, digamos, ya sea el precio, el costo, y cuánto es el permitido. Entonces, si usted divide la cantidad real entre la cantidad esperada, nos va a dar el porcentaje. Es decir, para empezar voy a poner el X1. En el X1 dice que yo quiero aumentarlo de 3.85, le quiero aumentar 3.80 centavos, ¿no? El aumento, 80 centavos. Eso es lo que me dice acá, según este ejercicio. Entonces yo voy a determinar cuánto equivale eso. ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, voy a dividir los 0.80, que es lo que tiene el precio, ¿eh? Y eso lo voy a dividir entre la cantidad permitida de aumentar, que es 1,92,5. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Que aquí estoy modificando el 41%. Solamente el 41 estoy ocupando. Es decir, está pasando un incremento de 80 centavos. Es decir, está pasando de, de 3.85 a 80 centavos. ¿Cuánto da eso? Sería 3.65, 4.65, ¿no? Está pasando a 4.65. Y luego la otra, dice el producto 2, hacemos un descuento hasta 2.50. El producto 2, es decir, X2. ¿Cómo voy a hacer con X2? Lo mismo.
voy a poner la cantidad que quiere el problema reducir, ¿ya? Y luego lo esperado. En este caso, por ejemplo, el 2 dice que la celda, ¿verdad? De permisible reducir 1,1, dice. Eso es lo que se permite reducir. Y yo aquí estoy pasando de 3,85 a 2,50, es decir, 80. No, pero no, estamos hablando de que en el 2 le puse que vamos a hacer sí, 80, casualmente, va. Sin querer, queriendo, lo puse. Es que yo pensé que era por ¿va? Ese sí le puse 80. Casualmente en este también, no me fijé, pero 330 le resto los 2,50 que le hemos puesto y me quedan los 80 centavos. Eso es lo que, digamos, yo estoy reduciendo. Entonces sería de igual forma 0,80 esto no es porcentaje, ¿va? Lo permitido, que lo permitido reducir es 1,1, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Miren, que ahí estoy moviéndome el 72%, ¿ya? Es decir, si yo me muevo X2 en un descuento de 2,50, lo estoy variando el 72%. Pero como en X1 lo que estaba viendo, si había un incremento del precio, solamente estaba trabajando con 41, la regla del 100% lo que nos dice es que debo de sumar estos valores. Y si estos valores son iguales a 100 o menores, no va a poderse realizar ese cambio porque afecta a la solución óptima. Si yo sumo ambos, se pasa, ¿verdad? Pasa del 100%. Por lo tanto, esto no es factible. Y lo podemos corroborar, ¿verdad? Dijimos que a esta, que era 3,85, ¿qué le íbamos a hacer? Le íbamos a aumentar 80, era el X, a 4,65 y el otro reducir a 2,50. ¿Eh? Lo mismo es, si, bueno, mientras se carga esto, ahí está. Vale. Si se fijan, cambió, ¿verdad? Porque es arriba del 100%. Por eso cambió. Pero ¿qué tal, por ejemplo, si yo lo que quiero es que el producto 2 solo se le va a hacer un descuento de 50 centavos? Quiere decir que acá ya no va a ser 0,8, sino que sería 0,5. ¿Qué pasó? Miren, con el 0,5, es decir, bajar 50 centavos, me quedó el 45%. Si yo sumo estos dos, me da el 87. Quiere decir que con estos datos debería de funcionar o mantenerlo. Por ejemplo, bueno, voy a cerrar esto. Aquí era, ajá, eh, 280, 280 y 4,65. Eso dijimos. Porque
Sí, ¿verdad? El primero dijimos que eran, bueno, lo íbamos a aumentar 80 centavos y al otro reducir 50, es decir, de 3.85 íbamos a pasar a 4.65 y el otro de 3.30 a 2.80. Entonces, aquí está y le voy a dar resolver, pero si se fijan está dentro. O sea que esos cambios deberían de ser aprobados, ¿verdad? Miren, si se fijan, no cambia la solución. El 133 sigue siendo lo mismo, el 766 sigue siendo lo mismo. ¿Ya? Claro, claro que, por ejemplo, las utilidades, los ingresos, eso sí va a variar, pero lo que nos interesa en la parte de recursos es producir las mismas cantidades y también nosotros vemos la parte de las propiedades, bueno, en este caso son materias primas y su disponibilidad, ¿verdad? Que son exactamente de cero, o sea, son recursos bastante críticos. Entonces, ¿qué significan esto? En resumen, es los límites a los cuales puede variar el coeficiente de la función objetivo, sea ese costo, sea precio, sea utilidades, ¿ya? ¿Cuánto es lo que va lo que puede variar sin afectar la solución óptima? Sin afectar la solución óptima, siendo la solución óptima los valores de las variables de decisión. Y una pregunta así puede hacer. Yo lo que voy a hacer es preguntarle, mire, si le bajo esto tanto y le subo esto tanto, ¿es factible sí o no y por qué? Entonces viene usted y hace la regla del 100% y verifica, ¿verdad? ¿Ya? Veamos ahora otros conceptos. Bueno, aquí en la presentación están todos los conceptos. No es necesaria la regla del 100. Sí, eso es cabal. Si es solamente uno, se guían con los valores y nada más a través de la observación. Pero si son dos cambios simultáneos de una u otra variable, sí es necesario hacer esa regla del 100%, en la cual, bueno, ustedes no van a ver ni cuánto va a ser la otra solución. Ustedes su respuesta solo se va a basar en base a la regla, ¿ya? Y si les da menos de 100, se mantiene también. Y si se pasa, ya no. Entonces usted al hacer el cálculo les dio 110. No, no es factible porque la regla de 3 me da un valor de 110, por decirlo. Entonces eso es lo que, esa parte, ¿va? de, bueno, hemos estado viendo coeficiente de fusión objetivo. Dice, debido a que el análisis de sensibilidad se ocupa de cómo estos cambios afectan la solución óptima, este análisis comienza hasta que se obtiene la solución óptima. Por eso se le llama también como análisis post-óptimo. Aquí hay un ejercicio, pero creo que ahí está bien explicadito para que lo vean. Y aquí está lo de los cambios simultáneos, ¿ya? Ahí está lo de los cambios simultáneos. Y aquí está la regla, ¿verdad? Que dice, regla del 100% para coeficientes de función objetivo. Para todos los coeficientes de la función objetivo que cambian, sumen los porcentajes de los aumentos y las disminuciones. Y si la suma es menor o igual que 100, menor o igual, la solución óptima no cambiará. ¿Ya? Y ahí se mantiene. Aquí hay otro ejercicio. Aquí hay varios ejercicios. Pero yo antes quería mostrarles esto. Fíjense que antes todo esto se hacía a mano. Para sacar esta tabla, los primeros años yo les enseñé a hacerlo a mano. Con el tiempo le he venido quitando porque Excel le da el reporte y también WinQSR. Pero se puede hacer cálculo manual todo esto. ¿Ya? Pero por eso lo van a ver acá.
las imágenes. Y por eso van a ver esto, porque estos son básicamente las holguras. ¿En función de qué? ¿Cómo? Ah, pues para calcular los mínimos y más. Es una gran historia. Lo que se hace es, bueno, se ve un tema que antes lo veíamos que se llama dualidad. La dualidad lo que hace es convertir un modelo que, por ejemplo, si es de maximizar y minimizar o viceversa, ¿ya? Y se hace un procedimiento similar al simplex, pero se hace al contrario, ¿ya? Y al final, que eso es una historia así bien compleja, porque la dualidad lo que hace usted es que, por ejemplo, convierte el número del número de restricciones, las convierte en variables de decisión, y el número de las variables de decisión las convierte en restricciones. Y el modelo lo cambia, es como que le hace un giro mentalmente, porque los números y los coeficientes siguen. La ventaja de eso es, por ejemplo, que hay problemas que ya a veces son de muchas variables, pero a través de esa metodología usted las puede resolver por el método gráfico, ¿ya? Porque como usted lo que hace es convertir las variables en restricciones, la cantidad de variables en restricciones, entonces puede tener 5 variables el ejercicio y es imposible, digamos, resolverlo por el método gráfico. Pero si solo tiene 2 restricciones, como las restricciones toman los valores de las variables, lo puede resolver, ¿ya? Yo lo fui eliminando esto fui eliminando aquellos temas como que más difíciles de la materia, porque dije yo, más de lo que me los quebraba, ¿va? Con el fin de reducir ese nivel de quebratura. Hoy volvió a subir, ¿verdad? Sin necesidad de esos temas, pero espero yo que mejore, ¿verdad? Tal vez por la metodología, que yo digo que así es, pero bueno, en el parcial vamos a ver. Y hay algo, y ahí algunos van a decir, si siguen en la pelea o qué, ¿verdad? Pues sí, porque hay notas de 2, pues, o sea, imagínense una nota de 2 y vuelven a caerse un 2 en el parcial, puchica, ya pasarla o dejarla con un 3, pasarla con, bueno, se puede, ¿va? Yo siempre les digo, a mí siempre me preguntan, ¿la retiro? Yo les digo, no, nunca, yo jamás les voy a decir retiren la materia, porque para mí si usted estudia, en 2 periodos la pasa, ¿va? 10 y 10, 9 y 9 la pasa. Pues. Sí, fracasa. No, al final, sí, al final, pues por último, ve las clases, sabe los exámenes cómo son, algo se le va a quedar para la próxima vez, aunque sea guarda los exámenes o algo así para tener ya de estudio. No es que le esté diciendo, yo al contrario, no quisiera que nadie se quedara, ¿verdad? Pero, bueno, hoy sí me ha pasado eso. Pero traigo eso porque sí, estos temas, fíjense que eran bastante complejos y eran los quebraderos de cabeza, la dualidad, la gran M. Yo con el tiempo los he ido cambiando y agregando otras temáticas más adelante que vamos a ver que son de logística y otras cosas. Entonces, pero no sé, pues si yo no sé si aquí menciono algo de eso, porque ese sí, pero es como que un poquito más fácil que los otros. Que los, no, que otros temas que no, de otros temas que se veían antes. La historia. Para el de 2 fases sí, pero va a ser más fácil. O sea, ya no va a tener que calcular costos ni nada de eso. Y Sí, para el parcial va a sacar teoría. ¿cómo me dijo? Si va a salir teoría. No, ya no. Solo en el primer examen teoría y olvídense, ya nunca más vamos a ver teoría aquí. Ya no. Solo ejercicios.
y preguntas de ejercicio. Esta sí es una parte que no es teoría, ¿verdad? Sí son contestar escribiendo, pero a lo sumo el único cálculo es esa regla del 100% y de ahí todo es interpretación. Pero no hemos ni terminado, ¿verdad? Porque vamos a medias todavía. Lo que quería, bueno, me voy a venir ya al concepto de precio sombra. Ajá, digo. 1. En el parcial solo vendría 1 para resolverlo por 2 fases. Yo voy a evaluar si es muy largo solamente hasta dónde va a llegar. Por ejemplo, le puedo decir, déjenmelo indicado hasta la preparación de la fase de 2. Sí, sí. Exacto. Es el simple normal. Como que es más fácil, pero si todavía sigue ahí, se tarda más. Entonces, yo ya he dejado así que cuando he visto que el ejercicio es muy largo, se lo dejo hasta la fase 1 o hasta la preparación de la fase 2. Y yo ya sé, ¿verdad? Si la tabla les da los resultados, que van bien, que van a llegar a la respuesta. Ahora, si dependiendo, ya voy a ver yo, ¿verdad? Unas 6 tablitas podrían ser, ¿verdad? Nada más. Unas 3 y 3 o 4 y 2, ¿ya? Entonces, dependiendo, si es así, completo el ejercicio, no sé, ya voy a ver. Y además de eso, les voy a poner una tabla como la que estábamos viendo acá. Solo la tabla. ¿Ya? Ya les hice una primera pregunta, que esa de rigor la pongo siempre. ¿Cómo, si le cambio tanto a esto y tanto al otro, ¿es factible sí o no? Entonces lo que tienen que hacer es esta regla. Sacar el permitido, porque aquí les da el límite, es decir, les da hasta 1,65. Pero para sacar el porcentaje no se ocupa eso, lo que se ocupa es ¿va? El permisible, la cantidad permisible, ya sea para aumentar o reducir. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Restar el mayor al menor para saber cuánto es lo permisible. Y eso dividirlo, bueno, la cantidad que yo le estoy cambiando, dividirlo entre eso, para hallar el porcentaje que corresponde entre lo permisible. Por ejemplo, si usted tiene que 2 es lo permisible y lo va a variar 1, ya se sabe que es el 50%, va 1 entre 2, ¿ya? 0.5. Entonces sabe que modificar esa primer valor de esa variable de decisión, solo ahí es un 50%. Y luego le saca a la otra variable. Y si la suma de los porcentajes le da más de 100, no es permitido. Y si le da menos de 100 o 100, se puede. ¿Ya? Usted nada más va a salir el porcentaje y me va a decir, sí se puede porque el porcentaje de las sumas o de las variaciones de ambos me da 90%, por decirle algo. No va a saber si es verdad o no, porque usted se va a basar en el porcentaje. Esa va a ser su respuesta. Sí, si se pasa del 100 no cumple. Y aunque fíjese que los libros le dejan abierto que hay casos excepcionales en los que puede estar incluso pasarse y sigue cumpliendo o quedarse abajo y ya no cumplir. El libro lo dice así. Y bueno, alguna vez a mí un año me pasó que hice un ejercicio al azar y me pasó eso. Pero en este caso, como no, pero claro, yo lo puedo comprobar porque yo tenía el software y en la clase yo lo estaba haciendo. Ustedes no lo van a poder ver. Entonces nos vamos a basar en los casos no excepcionales, que es que si es el 100 o menos, cumple y se puede, y si no, no. ¿Ya? Ustedes se van a basar en eso y en eso yo los evalúo así. ¿Va? Solo le voy a poner esta tabla y unas 3 preguntas. Una tabla y 3 preguntas. Unas 3 o algo. En base a los conceptos que estemos viendo. Entonces, otro concepto que vamos a ver. Fíjense que en la tabla, bueno, en la parte de arriba, yo les decía, está lo que ustedes ven arriba. Es decir, si yo me vengo aquí, esta parte de arriba, esto es la función objetivo. ¿Ya? Ahí solo les puedo hacer la pregunta de los coeficientes de la función objetivo. Los coeficientes son estos, ¿no? Es decir, los que están a la par del x1 y el x2 en la función objetivo. Y estos son los límites que son los que vamos a determinar si cambian o no cambian. Voy a poner los valores originales, que era 385 y 330.
Yo aquí lo estoy comprobando con el fin de demostrárselo. ¿Va? Y no decir, este nos está mintiendo, nos está dando paja. No. Ahí estamos viendo si realmente cumple o no. Vale, pero estos eran los valores. Esta parte de arriba decimos que es función objetivo. Y esta parte de abajo son las restricciones. ¿Qué es lo que dice? Bueno, restricción. Aquí le ponen C1 y C2. Luego, ¿esto qué es? Este es el lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo, sí. Left. ¿Ya? No, perdón, este es el lado derecho. Izquierdo, izquierdo. Sí, no es que casualmente aquí. Sí, no es que estaba pensando. Sí, no, es que aquí en este caso se da así, es cierto. Este es el lado derecho, izquierdo y este es el lado derecho. ¿Sí? Pero en este caso las holguras son cero, ¿no? Por eso aquí está lo mismo, pero es casualidad. Puede haber un ejercicio que nos dé una holgura. ¿Ya? Es más, si cambia, bueno, ya vimos ahí, si cambia. Sí, esto que ven acá, va, este es el lado izquierdo, esta es la dirección o el signo. Esto significa el lado derecho. Esta es la cantidad real que usé. La cantidad real que usé. Casualmente aquí es la misma. Y este slack surplus es el excedente o la holgura. ¿Ya? En este caso es cero y es holgura. Acuérdense que es excedente cuando es mayor o igual. Y es holgura cuando es menor o igual. Esto me da la holgura. ¿Y qué es lo que me da esto? Esto se llama precio sombra. ¿Qué es el precio sombra? El precio sombra es lo que usted estaría dispuesto a pagar por una unidad adicional del recurso X. ¿Ya? Es decir, aquí recordemos que los recursos son limitados. Por ejemplo, esos 400 son galones, ¿verdad? Galones eran, creo. Esos son 400 galones. ¿Qué es lo que me está diciendo ese 440? Porque ese 440, aunque se le llama precio sombra, se le llama precio porque en conclusión es lo que usted estaría dispuesto a pagar por una unidad adicional de recurso, ¿ya? Porque el recurso es escaso, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque eso es lo que representa el incremento en las utilidades o en los ingresos o en el valor de Z si yo le incremento una unidad a los recursos, ¿ya? Veamos eso, o sea, veámoslo explicado para que lo entiendan. Imagínense que yo aquí pongo 401. Ah, bueno, pero ojo con la respuesta, solo para verla de nuevo. La respuesta, si ustedes se fijan, es el valor de Z. Era 3043, ¿verdad? Parece, sí. Era 3043.33. Ahí está, ¿verdad? 3043.33. Tengan pendiente eso ahí. ¿Qué pasa si yo le aumento una unidad de uno en uno? 401 a mi recurso de la materia prima X1 y yo le doy resolver. Miren lo que pasó. Aumentó a 347.73. Si a eso le resto la anterior, que tenía la respuesta anterior, que era 343.33, ¿cuánto es la diferencia? Es 4.4, que es mi precio sombra. Eso es lo que aumenta eso. O si fuera, si fuera de minimizar, eso va a disminuir. ¿Ya? Pero por eso se le llama precio sombra, porque es la cantidad adicional que yo estaría dispuesto a pagar por un recurso adicional, por una unidad. ¿Por qué? Porque puede darse un caso en los que yo dijera, fíjese que tuve una pérdida de, por ejemplo, de materia prima y yo necesito comprar un recurso adicional. Pero muchas veces, por eso son recursos escasos y por eso estamos hablando de disponibilidad, porque decía el ejercicio, solo se disponen de 400. Y puede hacer que usted pueda conseguir materia prima en otro lado
pero más cara. ¿Ya? Entonces, esto me determina cuánto es la cantidad máxima que usted estaría dispuesto a pagar por ese recurso. Porque no tiene sentido pagar 5 cuando solo sus utilidades se le van a aumentar 4. ¿Ya? Usted podría darse el lujo todavía de decir, voy a aumentarle 4 porque mis utilidades van a crecer 4. Entonces quedo como tablas, aunque pagué más por el recurso, pero como eso se incrementó las utilidades, como que quede mi punto de equilibrio en esa parte. Pero si ahí le puedo hacer una pregunta, mire, le están ofreciendo un recurso adicional de la materia prima 1 y le están vendiendo el producto a $2 más el galón. ¿Estaría usted dispuesto a pagarlo? Si le dicen $2 más, ¿sí o no? Con ese sí. Materia prima 1. ¿Por qué? Porque aunque usted pague $2 más, por cada adicional usted va a obtener 4 más. Por lo tanto, aunque pagué 2 más, todavía me quedan 2.40 de beneficio. Entonces, por eso se le llama precio sombra, porque es la cantidad que usted estaría dispuesto a pagar en excedente por una unidad adicional de recurso. Ahora, esto solamente se puede hacer para pequeñas cantidades. No es que le voy a aumentar 600 y da, no. ¿Ya? Eso no, porque ahí viene lo otro con el mínimo y el máximo. Este mínimo y máximo que ven acá es la cantidad. ¿Qué le pasó, maestro? Nuevo compañero, ¿eh? Después quizás le toque. Entonces, esta cantidad que ven ustedes acá es los valores mínimos y máximos del lado de este lado, ¿ya? Para que no cambie el precio sombra. Es decir, yo le podría preguntar, vaya, una pregunta es esa. Yo le podría decir, mire, si yo deseo comprarme, me están ofreciendo un recurso adicional, por ejemplo, de la materia prima 2, y me dicen que me la están vendiendo a 2.60 más. ¿Me recomienda hacerlo? Sí, no, ¿y por qué? Le voy a preguntar. Según esa tabla, ¿es factible? No, ¿verdad? Sí, más, ¿verdad? Porque me está diciendo que el precio sombra que yo estaría dispuesto a pagar es 2.56 y me la están ofreciendo a 2.60, es arriba del precio sombra. O sea que si yo pago por esa unidad, las utilidades que yo voy a generar son menos, entonces no me conviene. ¿Ya? No me conviene. Ahora, esto visto matemáticamente, ya en la realidad a veces puede darse el caso que yo prefiera obtener menos utilidades con el fin de suplir un mercado o no perder un cliente o algo así, ¿no? Pero aquí nos vamos a basar nada más en la forma matemática. Y esa es tomando el precio sombra de ahí. Entonces, le voy a poner, por ejemplo, aquí otra vez 400. Bueno, pero al final no. Esa es otra pregunta que yo le puedo hacer. Le puedo decir, en base al precio sombra, usted responderme esa pregunta. Y la otra pregunta que también le puedo hacer era sobre estos mínimos y máximos permitidos. ¿Ya? Bueno, es más, hay unas tablas en donde aparece M. Ese M significa infinito. O sea, le puede reducir hasta el infinito y no va a cambiar. ¿Ya? No, cualquiera de todas estas. También, pero esto, no, ahorita se me vino a la mente de que hay tablas, por si acaso le pongo una así, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí en esta presentación, ahí está explicado todo, ¿verdad? En esta presentación. Pero, quería mostrarles, no sé si esta está así. Por ejemplo, aquí está el procedimiento, hay varios ejercicios y está cómo es lo que representa eso. Pero, vaya, aquí está, mire, por ejemplo. Esto significa el infinito. ¿Ya? Lógico que aquí no nos va a dar valores negativos, ¿no? Por ejemplo, el mínimo.
Pero, por ejemplo, si yo a este le aumentara una X cantidad, cualquiera que fuera, no me daría ningún problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me dice ahí que va hasta el infinito. En el caso le saliera una M ahí, ¿no? La acotada en el caso de la restricción. ¿Sí? Como que no fuera, o si lo quiere ver así, en el caso cuando yo lo grafico, en este caso porque es una de 3 variables, pero cuando es por el método gráfico sí suele decir una restricción así como no acotada. Pero en este caso es que yo puedo tomar un valor al infinito y no me va a afectar. ¿Ya? Pero de lo contrario, si tiene sus valores, lo más seguro es que sea así, yo voy a hacer el cálculo. Entonces aquí lo mismo, ¿qué es lo que me está diciendo? Mire, si yo por ejemplo le pongo que los recursos de esto ya no son 400, sino que son 350, ¿qué va a pasar? No va a cambiar, ¿verdad? Miren, no cambió. Claro, cambia mi solución óptima, cambia todo. Lo que se ve aquí es el precio sombra. ¿Eh? Es decir, esto es lo mínimo y lo máximo que yo me puedo permitir de que cambie el lado derecho de la restricción sin que afecte mi precio sombra. Es decir, la cantidad que estoy dispuesto a pagar por un recurso adicional. ¿Y cómo se hace para los cambios simultáneos? Igual, la regla del 100%. Lo mismo. Calculan cuánto es el máximo y el mínimo permisible, ¿ya? Y luego podemos hacer un ejemplo. Es decir, yo les voy a poner, vaya, le voy a poner, este era 400. Le vamos a poner, por ejemplo, que de 400 va a pasar a 380. De 400 va a pasar a 380 y de 500 va a aumentar, digamos, a 550. Si se fijan, bueno, en esta la ventaja que nos da ya las cantidades, ¿verdad? Mientras que en este no, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer en base a esto, porque lo más seguro es que en el examen le ponga uno de estos. Veamos, dice que esto es en el caso de la restricción 1 y esto es de la restricción 2. Esta de pasar de 400 a 380. Primero, ¿cuánto es lo permitido? Eso es lo primero que va a hacer usted. Calcular lo permitido. ¿Qué es eso? Va a restar al valor mayor, en este caso, si es como es reducir, al 400 le va a restar 333. ¿Ya? Si fuera a aumentar, al 1166 le va a restar 400. Siempre al mayor le va a restar el menor para ver la cantidad que es permisible, ya sea aumentar o reducir. ¿Ya? Si se confunde un poco, aquí están las fórmulas también, miren. Bueno, aquí está explicado en la presentación. Ahí está. Disminución permisible es el valor actual menos el límite inferior. Y aumento permisible es el límite superior menos el valor actual. ¿Ya? Por eso le dio el mayor menor. ¿No? Cuando habla de valor actual es el valor que me da. Entonces el permitido, ¿qué voy a hacer? Bueno, como yo estoy reduciendo, va a ser 400, lo voy a escribir así todo para que les quede el dato ahí. 400 menos 333.33. ¿Eso cuánto me va a dar? Eso me va a dar 66.66, ¿verdad? ¿Ya? Eso es lo permitido para la restricción 1, reducir. Pero yo estoy reduciendo de 400 a 380. ¿Cuánto estoy reduciendo?
De 400 a 380. ¿Estoy reduciendo cuánto? 20. ¿Ya? Entonces, ¿cómo saco el porcentaje? A esa reducción, que es 20, la voy a dividir, voy a escribir así mejor. Esos 20 los voy a dividir entre lo permitido, que es 66.66. ¿Cuánto da eso? Cero. 30%, 0.30, 30%, 0.3. El 20 lo saqué, permítame, solo le quiero poner el porcentaje. El 20 lo saqué, que yo lo que le pedí, haga de caso que esta es la pregunta que yo le hago en el examen. Yo le estoy diciendo, miren, quiero reducir la disponibilidad o la cantidad de galones del recurso 1 de 400 pasarlo a 380. Y para el recurso 2, aumentar de 500 galones a 550. ¿Es factible eso sin afectar mi precio sombra? Entonces, ahí viene usted y va a calcular, ¿verdad? Bueno, él quiere pasar de 400 a 380, o sea que lo quiere disminuir. Entonces usted se va a venir y va a decir, bueno, en la restricción 1, que es la C1, el mínimo es a 333. Primero voy a calcular cuánto es lo permitido. Si tengo 400 y lo mínimo es 333, lo permitido es la resta de esos. Lo permitido, según la tabla, son 66. Pero él, ¿cuánto me está diciendo? Él me está diciendo 380. 400 menos 380, 20. Él me está pidiendo que le baje 20. Entonces ese 20 lo resto, lo divido entre los 66. Haga de caso que el 66 es mi 100%. ¿Ya? Pero yo solo lo quiero modificar 20. Entonces 20 entre 66 me da un 30%. Y luego lo mismo hacemos para la otra. Pero la otra cambia. ¿Por qué? Porque me dice que yo voy a aumentar de 500 a 550. Entonces, pero es la restricción 2. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular lo permitido para aumentar. ¿Cuánto va a ser lo permitido para aumentar? Si ven en la tabla, la C2 dice que el máximo es 600 y el mínimo 500. Quiere decir que al mayor le resto el menor. 600 menos 500 quiere decir que lo que me permite aumentar son 100. Ese es como mi 100%. Pero él me está diciendo, le puede decir usted, que de 500 le aumente a 550. ¿Cuánto me está pidiendo él que le aumente? 50. Entonces voy a dividir 50 entre los 100 que son los permitidos. Eso me va a dar el 0.5, o sea, el 50%. Entonces, si yo sumo estos dos, 50 más 30 me da 80. Quiere decir que es permitido, ¿ya? Porque la suma de las dos modificaciones no me lo altera y debería de dar. Vamos a probar a ver si no estamos mintiendo, pero al menos la teoría sí lo dice. Veamos, dice que vamos a aumentar, vamos a cambiar 380 y 550. 380 y 550. Eso es lo que estamos diciendo. Ahí está, mire. Cambié eso y ¿qué pasó? Los precios sombra no variaron, porque eso es lo que se ve acá. No se ve la solución óptima, no se ve el Z. Aquí estos valores lo que representan es los límites para que sus precios sombra se mantengan. Es decir, la cantidad que usted está dispuesto a pagar por una unidad adicional del recurso. ¿Ya? Entonces los precios sombra se han mantenido porque me da el 80%. Si se pasa, ya
no, los precios sombra cambian. Entonces ahorita ya van 3 preguntas que yo le podría hacer. Una es un cambio en el coeficiente de una variable de decisión y el otro también de otra variable, si afecta o no. Y usted me va a decir sí o no y hacerme el cálculo ahí del porcentaje y justificarme el por qué sí y el por qué no. Ese es un. Otra pregunta que le puedo hacer es ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar por una unidad adicional? Eso es una cosa. Sí, sí, el valor, si yo le pregunto una cantidad menor al precio sombra, sí lo puede pagar. Y otra cosa es, en este caso casual, pero otra cosa es que yo le puedo preguntar también, y voy a ver porque tal vez aquí está así, cuando yo tengo holgura. Vaya, miren acá, cuando yo tenga una holgura, mi precio sombra va a ser 0. ¿Por qué es 0? Porque me sobra, entonces no es necesario comprar más. También he hecho esa pregunta y me lo he llevado de chucos algunos. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? Sí, compro más, me dicen, para tener más guardado y todo eso en bodega, que ya no, ni se acuerdan de la clase. Pero no, ¿verdad? Ahí la pregunta es, no, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque hasta me sobra recurso. Si yo tengo una holgura de 5,000, como en este ejemplo, y un precio sombra 0, es más, yo les he puesto el caso donde les he dicho, por ejemplo, a 1 centavo. Mire, hay una oferta ahorita, les digo así, de 1 centavo de ese recurso, ¿lo compraría? Y la respuesta debe ser no, ¿verdad? Porque si es que tengo 5,000 ahí que tengo ¿ya? Que sobra. Esa es otra cosa, que es la que falta ahí. Entonces, el caso que estábamos como 380, hemos reducido. Dado en a la hora de aumentar, creo que es 600, es por eso que de esos 380 puedo aumentar todavía 380. Esto. Sí. O sea, que esos 380, todavía están en límite. No, si le suma, no. Lo que le está diciendo es que de 380 lo menos que puede llegar es a 366. O sea que, bueno, si ya llega a 366 aquí, ya le cambio. O sea, todavía 367 que ponga aquí, todavía se mantiene. Ya no. Pero ya no. Ahora, eso si fuera, por ejemplo, en este caso, una sola materia prima o una sola fusión, o un solo coeficiente de fusión objetivo. A lo menos es 162. Bueno, un poquito más, 162.86, digamos. ¿Sí? Normalmente a veces lo que hago es le pongo una pregunta de solo ver la tabla de los límites. Otras así, donde tienen que hacer el cálculo del 100. Y otras que pueden venir en función del precio sombra o del costo reducido, que es lo que faltaba por acá ver, pero quería leerle el concepto antes de irnos, ¿verdad? Básicamente, se mantienen los parámetros para que comentarían Quiero entenderle la pregunta. O sea que usted me dice, con estos datos está bien, sí. Si los dos se bajan al mínimo, va a salir más del 100. Sí. Porque lo que pasa es que cada uno estaría al 100. Entonces sería 200. ¿Sí? Lo que pasa es que, digamos, lo mínimo y lo máximo realmente representa el 100% de una, ¿verdad? En este caso, de una materia prima.
Por ejemplo, el mínimo, si usted lo baja todo, ese es el 100% para eso. Y lo otro es que yo le he puesto ejemplos donde dice este bajó y este subió. Pero puede ser que los dos bajan. O puede ser que los dos suban. Ahí puede ser como sea, ¿no? Yo le he puesto el ejemplo de que uno sube y otro baja, pero puede ser igual. Cuando sean simultáneos, regla de 100. Aunque los dos estén subiendo o bajando, tienen que cumplir que no se pase del 100. ¿Ya? Eso es igual. Y puede haber una pregunta donde solamente sea puntual y en base a lo que ustedes ven. Que solo uno, entonces ahí no es necesario andar haciendo sumas ni nada, no que simplemente ven y ya. O lo del precio sombra, que eso no es necesario hacer cálculos a simple vista, ¿no? Ahora, cuando yo siempre les pido, algunos no me ponen sí, no. Y no, ¿verdad? Yo necesito que me expliquen el por qué. Sí, porque el precio sombra es de tanto y entonces, o no, porque tengo recurso adicional y me sobra, ¿ya? Por esas cosas. Y el último concepto es, bueno, el precio sombra o dual, ahí está, el costo, valor final, bueno, costo reducido. El costo reducido de una variable en el modelo de programación lineal es la cantidad en que debe de cambiar el coeficiente de esa variable en la función objetivo para que en la solución óptima dicha variable tenga un valor positivo. ¿Ya? También se interpreta como el valor que disminuye la función objetivo cuando esta variable cuyo valor óptimo es 0 es forzada a entrar en una unidad. Es decir, esto solamente va a pasar cuando su valor de 0, no sé, aquí sería su valor de X. Voy a probar con un dato, no sé, si le pongo 580, no sé, alguna creo que daba 0. Ahí está, X2 da 0. ¿Ya? Es decir, X2 da 0. Es decir, aquí yo tengo que, por ejemplo, mi costo reducido es bien mínimo, ¿no? No es ni... Estamos hablando de 0.0143. ¿Ya? Entonces lo que me está diciendo es que este es el valor que debe de cambiar el coeficiente para que esto cambie su valor de 0 a una unidad. ¿Ya? Por ejemplo, le voy a poner un valor más grande. Por ejemplo, si yo le pongo 320, pero es que es bien mínimo eso. Bien mínimo. Ahí es más difícil, este tipo de pregunta es más compleja en el sentido que casi pocos ejercicios da 0, a veces sí, mira, ahí sigue dando 0, pocos ejercicios da 0 el valor de la variable. Cuando la variable da 0. Ahí ya cambió, miren. Cuando le aumenté los 20, le puse más, ¿verdad? Porque le aumenté los 20, que es lo que tenía que cambiar para que su valor ya no fuera. Entonces, esta cantidad es la cantidad, digamos, que debe de cambiar esto, incrementarse en este caso, para que este valor deje de ser 0. Entonces ahí la pregunta tal vez podría ser si en el caso diera una variable 0 en la tabla, pero normalmente casi nunca, en los ejercicios que he puesto, casi nunca me da una variable 0. Pero si hubiera alguna variable 0 y ustedes tienen un valor aquí de costo reducido, la pregunta que yo les podría hacer nada más ahí es ¿cuánto es la cantidad que debe de variar el coeficiente para que ese valor deje de ser 0? Y es esa misma cantidad. Por eso casi esa pregunta casi no la hago porque es bien fácil.
En el sentido de que solo es dar ese dato, porque de ahí no se puede hacer más que simplemente se sabe que ese es la cantidad que yo debo de variar mi coeficiente para que ese valor de solución cambie, ¿no? Ese es el costo reducido. Por regla general, si aquí hay un valor, aquí le va a dar costo cero, ¿no? Esto da normalmente cuando yo digo, bueno, fíjese que me da una solución con un valor de cero, pero yo necesito producir esa cantidad. Entonces, ¿cuánto es lo que yo debería de incrementar, por ejemplo, el precio o las utilidades, con el fin de que el valor ya no me dé cero y que produzca algo? Entonces, el valor ese sería el que dice ahí, costo reducido. Eso es lo que habría que aumentarle, si fuera precio, si fuera como rebajar, hacerlo más barato. Exacto. Bueno, yo creo que esas serían las preguntas más. ¿Ah? Para ver ese nombre, pegado, derecho. Como ayer al igual, Sí, exacto, el lado derecho. Aquí sí. Pero este tipo de restricción es negativo acá. Esta restricción está medio rara. Porque es un valor negativo de este lado. Es como que tuviera menos. Por eso dice, bueno, y es de maximizar, pero por eso le sobra más de la disponibilidad porque tiene una cantidad negativa. Pero se puede dar que, por ejemplo, usted aquí tuviera 2000. Bueno, es más, creo que aquí no se da todavía. Pero porque le cambié estas cantidades, pero si yo le pusiera 700, por decir algo, normalmente si es un problema de menor o igual, y si es una holgura, esa cantidad de holgura va a ser menor que el lado derecho. ¿Ya? Sí, siempre sí. No. Lo que pasa es que, imagínese que usted tiene 5,000 unidades en inventario. Ya en la práctica como tal, el inventario es un costo. Tener inventario es un costo. Y todavía paga por él, ¿verdad? Entonces al final, si usted tiene de sobra, ¿para qué quiere más? ¿Verdad? Lamentablemente tenemos nosotros el concepto de que si es oferta hay que aprovechar, ¿verdad? Pero eso es realmente en una empresa, bueno, realmente en una empresa no va a haber una oferta así que se la van a casi regalar. Si hay ofertas son pequeñas cantidades, ¿no? Pero en ese caso, ese inventario que usted lleva a bodega y que tiene extra inventario, ese es un costo de un activo que tiene la empresa y que al final nada más lo que hace es generarle más costo, porque hay un costo, por ejemplo, hay costo financiero, porque normalmente se presta dinero para pagarlo, hay un pago de intereses, hay un pago de espacio, hay un pago, por ejemplo, si tiene bodeguero, le está pagando, pago de seguro, vigilancia, ¿ya? Por eso lo ideal fuera siempre mantener inventario cero. Entonces, como aquí nos basamos en base a la información esta, ¿ya? Podría haber un caso excepcional, ¿verdad? Que usted en la realidad aproveche una oferta, pero lo ideal es no, porque el inventario o el extra inventario o la extra producción también es un costo para toda empresa, ¿ya? Sí, porque y suele pasar que de repente usted agarra mucho inventario y el producto se daña, pierde más, ¿verdad?
y el mantenimiento del inventario, un costo de mantenimiento. Hay un costo financiero muy fuerte ahí, la parte económica. Entonces, eso no es recomendado hacerlo, digamos, ya en la práctica. Y acá en esto nos basamos en que usted tiene una holgura y que tiene 5,000 unidades. ¿Para qué quiere más? Entonces, por eso teóricamente acá la respuesta sería no. Bueno, no sé si hay preguntas. Recuerden entonces que los grupos van a quedar, ¿verdad? Para el grupo del día lunes, el parcial el lunes lo van a venir a hacer el grupo 2A. Desde el apellido de la G a la V, ¿verdad? Desde Guevara, Cabrera hasta Vides. Eso es el lunes. Y el miércoles vendría el grupo 1A, que sería desde la A hasta también la Jeva, pero Girón. Desde Anaya a Girón. Eso sería el día lunes. Y el día miércoles el 2, ya lo dije al revés, ¿va? El día miércoles el 1A, y el lunes el 2A. ¿Sí? Así quedamos. Bueno, si no hay preguntas, solo voy a pasar lista. Y los que están en casa, no se preocupen, que ahí me queda el registro, ¿verdad? Así que yo después lo voy a tomar para... Mire que estoy viendo que no se me guardó, creo. La de la... Sí, ese se me apagó. Quizás no lo guardé. Bueno, me apareció aquí. Pero como le dije, no. Según yo lo había guardado. Bueno, en todo caso, hay un día sí le pongo, sal ganando todo porque le pongo que sí vinieron. Veamos. No sé, bueno, son bien poquitos ahora. Steven Vladimir. Roxana, María Alejandra, Erika Rosillo, Fernando José Bolaño, Gerardo José, Erika Yasmín, Rafael Alejandro, Wendy Marisela, Rafael, Carla Sofía, Iván Armando, Fernando Rafael, Jennifer Melissa, Darlene Nicole, Alexander Otoniel, Yolanda Abigail, Eric Alexis, Presente. Neil Spencer, María Leonora. 7, solo 2 faltan. ¿Quiénes son ustedes? Sacó mal usted, porque porque algunos dijeron de... Ya están todos. Bueno, y si lo voy a guardar esto. Bueno, si no hay más, ahí llegamos. Muchas gracias. No. Ya. Día de esto, quiero ver. Antes del viernes. Sí. Estaba fácil. ¿Y cuándo subiría la grabación de la clase? ¿Cómo me dice, Roxanne? ¿Cuándo subiría la grabación de la clase? Mañana. Además, lo voy a detener ahora para... Ok, gracias. Mañana en la mañana estaría. Ya están todas las demás, ¿verdad? Incluso les he subido otros ejercicios que no he hecho este año, pero que ahí hay para que los vean, ¿verdad? Por si quieren verlos. Pero mañana en la mañana voy a